Un día encontré esto. Algo feo, prosaicamente feo, casi contrario a las normas de urbanidad. Y sin embargo, yo ahí veía algo más. Mi nombre es Iñaki Carrasco González y, entre otras cosas, soy poeta. Quizá por eso, precisamente porque me dedico a la poesía, mi nombre no os diga gran cosa. Porque vivir de la poesía no es nada fácil. No es nada fácil vivir en exclusiva de escribir poemas. Como dice otro poeta, Peru Saiz-Prez, los poetas somos como los superhéroes. No precisamente porque podamos volar, sino porque los poetas, como los superhéroes, por lo general, tenemos dos trabajos. En mi caso tengo tres. No sé si eso me hace más poeta o mejor superhéroe. Porque, además de escribir poemas, trabajo en 2 revistas y tengo otro trabajo, un trabajo normal. Un trabajo con sus horarios, sus normas, sus rutinas. Soy cartero. Y este trabajo tan normal me lleva a pasar muchas horas en las calles y en las casas de un barrio como este. Me hace hablar con todo tipo de personas que me abren las puertas de sus viviendas, que es como abrir una ventana al interior de sus vidas. Me hace conocer un barrio que, como este, es igual que todos los barrios que están al otro lado de una autovía, o todos los barrios a los que solo se puede pasar, solo se puede llegar cruzando por debajo de un puente. Vivir en este barrio no resulta fácil, es como la poesía, no resulta fácil vivir en ella, pero si uno la lleva dentro, no le queda más remedio que aprender a hacerlo. Con el barrio pasa lo mismo. No podemos negar sus problemas, los inconvenientes que tiene, aquellas cosas que deberían mejorar, pero este barrio, cada barrio, es parte de los que en él habitan. Entonces, un día, trabajando en mi trabajo normal, de repente entendí que el barrio podía ser un inmenso poema, o una inmensa historia, o que la poesía podía ser un inmenso barrio formado por bloques de viviendas, por ancianas que van solas a la compra, por personas que esperan el autobús, o por alguien que pasa horas mirando a una pared, precisamente porque no tiene un trabajo. Y es que la poesía reside en los lugares comunes, en los objetos corrientes, en todo aquello ordinario que nos sucede. Por eso decidimos comenzar un proyecto en el que el protagonista fuera el propio barrio, las calles, la gente, los lugares, las casas de este barrio y de todos los barrios que, como este, se encuentran al borde de las vías del tren, separados del resto de la ciudad por el asfalto de una autopista. Entonces, el fotógrafo Pablo Albacete, que es uno de mis mejores amigos, y yo comenzamos a retratar todo aquello que tuviera que ver con el barrio. Salíamos a la calle, él con una cámara y yo con una libreta, y por lo general cada persona a la que nos acercábamos nos contaba una historia. Y es normal, porque hay una gran necesidad de contar la propia realidad, la historia subjetiva del barrio, lo que nos pasa y nos sucede. Es una visión fragmentada e individual que forma una memoria colectiva. Es esa memoria colectiva que, si no se preserva, desaparece con el tiempo. Es una memoria que ahora reside en la libreta en la que yo recojo las historias y en el disco duro en el que Pablo conserva las imágenes. Entonces, enseguida nos dimos cuenta de 2 cosas. Por una parte, la inmensa capacidad que tienen
las imágenes del barrio para transmitir cuál es la riqueza, la identidad, el valor de lo que aquí sucede. Y por otra parte, la contundencia de las historias que cuentan no solo los lugares y los objetos, sino también las personas. Pero, ¿y los muros? ¿Y los descampados? También tienen una historia que contar. Y, claro, no es fácil sacarle las palabras a un muro. Entonces, nosotros enseguida nos dimos cuenta de que donde mejor se expresa el barrio es precisamente en sus muros. Comprendimos que hay toda una épica del barrio formada de pequeños versos, a veces largos salmos, en todas y cada esquina de este barrio. Hay todo tipo de pintadas, hay pintadas políticas, hay declaraciones de amor, que son las más habituales, hay indicaciones sobre lugares peligrosos, instrucciones para abrir coches, hay expresiones prosaicas. Prosaicas quizá por la urgencia de comunicar algo sin saber a quién, sin saber siquiera quién lo va a leer, quién pudiera leer ese mensaje. Y hay otro tipo de pintadas, que son probablemente las que más satisfacción reportan. Son aquellas pintadas que parece que responden a un lenguaje propio y secreto. Son aquellas pintadas que son más difíciles de entender. Probablemente alguno de vosotros sabría interpretarlas o no. Da lo mismo. No hay nada que interpretar, es parte de la voz, es parte del barrio. Y es que hay una historia más allá de los muros del barrio. Hay una historia más allá de los nombres de las personas. Hay una historia que da lo mismo que esté escrita en prosa o en verso. Hay una historia que da lo mismo donde se escriba, da lo mismo donde se publique. Es la identidad, es el valor, son las historias mismas de lo que aquí sucede. Porque no hay que mirar por encima del muro, hay que leer lo que el muro cuenta. Porque a ambos lados del muro alguien siente la necesidad de escribir lo que piensa, lo que siente, lo que le sucede, la urgencia. En todos los barrios hay una inmensa biblioteca esperando a todos nosotros. Hay una inmensa biblioteca llena de cientos de volúmenes esperando a que alguien la borre, a que la lluvia la moje, a que mañana desaparezca. Eso sí es poesía.